todo lo que subió Pato ahí, todo lo que quiere compartir, que me parece valioso. Así que bueno, como el tiempo es tirano y sabemos que después de esto tenemos Sí, el cierre, yo no hablo más ni hablo, no me esperen en el cierre, todo de ustedes, chicas. Bueno, gracias Valeria. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Ya creo que hay muchos los que están ahí, fuimos compañeros de patio en algún momento, o nos conocemos por el distrito. Yo ya estoy hace 27 años trabajando en el distrito. Actualmente me desempeño como profe de educación física y como prosecretaria en la secundaria 10. Y bueno, un poquito arrancamos con todo el tema técnico, que lo que les vamos a pedir es, como en todos los foros se pidió, es que silencien los micrófonos para así evitar los ruidos externos, ¿sí? Y que en el sector de chat vamos a tener habilitado para que hagan las preguntas que quieran a medida que transcurre el foro. Primeramente vamos a agradecer a Valeria y a todas las autoridades, a toda la gente que hizo posible esto, a los profes por tener las ganas de participar y estar presentes. También agradecer, esta mañana tuvimos una gran noticia a través del señor Pino, que es la construcción de un polideportivo, una decisión política muy interesante del intendente Ishi, sobre todo porque la secundaria 10 creo que somos los vecinos más próximos a ese predio, y bueno, y todo eso colabora en este tema, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar hoy, que es la inclusión, en ese caso una inclusión de tipo social, pero nuestro tema de hoy es una inclusión desde el sistema educativo, ¿sí? Esa palabra que hace que atraviese transversalmente todo el sistema educativo y nos hace interpelar nuestras propias prácticas docentes. Entonces, desde ese tema es que hoy la propuesta de nuestra disertante tiene dos enfoques. Por un lado, un enfoque como familia, y por otro lado, un enfoque como docente. Y ella, al interpelar sus propias prácticas, y teniendo estos dos enfoques, se preocupó en obtener toda la información que es la que hoy nos permite ofrecernos en este foro. Es una compañera que tuvimos en la secundaria 10 también, compañera de muchos chicos, muchos profes que están presentes hoy. Actualmente trabaja en la secundaria 7. Y bueno, sin perder más tiempo, ahora yo lo único que les voy a decir es que en el chat voy a pegar la dirección del Padlet para que ustedes puedan hacer todos sus comentarios, todo lo que les interese. Por ahí hay alguna anécdota personal que en esta charla les interese compartirla en ese espacio, pueden hacerlo. Entonces les presento a Patricia Escobar. Hola Patri, ¿cómo estás? hola, ¿cómo están? Bien, y bueno, para no perder más tiempo, voy a aprovechar a compartir pantalla, así ya comenzamos, ¿sí? Y ahí empezamos a hablar. Ahí va, estamos compartiendo pantalla. Ahí está, bien. Bueno. Bueno, primero quería agradecerles a todos y a cada uno por estar en este momento, ¿sí? La verdad que es algo lindo, estoy muy contenta de este espacio. Agradecerle a Valeria porque ella me propuso, me invitó, ¿sí? a ser parte de este foro, y la verdad que eso me pone muy contenta. Para comenzar la charla quiero nombrar una frase de Jorge La Rosa en el capítulo 1 del libro El Maestro Artesano, que habla de la experiencia y la necesidad de pensar. No se piensa porque se quiere, sino porque algo te invita a pensar. Y en este caso, sí, mi propuesta es invitarlos a pensar la clase de educación física desde la mirada de la educación inclusiva, ¿sí? Así que bueno,
la verdad, estoy muy contenta y quiero explicarle algo, como bien decías, Sonia, mi trayecto en la educación inclusiva comenzó, obvio, porque soy mamá que transita la educación inclusiva. Voy a nombrar el marco teórico en el cual voy a basar la charla, ¿sí? Este marco teórico está dado por el diseño universal del aprendizaje, su lectura, análisis y comprensión, ¿sí? El manual para la educación de Copiris, la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, sabemos qué hacer, pero cómo lo hacemos, del grupo artículo 24, que se dedica a la educación inclusiva, ¿sí? Y otros materiales. Y en mi línea de pensamiento están quien, digamos, yo sigo, que es Silvana Corso, que es magíster en educación, Carlos Escliar, Emiliano Naranjo, Emilio Ruiz, entre otros. Así que bueno, la idea es que esta charla está en el marco de estas lecturas y estos pensadores, ¿sí? Y yo soy una humilde vocera, ¿sí? Que como mamá trato de acompañar a mi hijo, bueno, en lo que es la educación inclusiva. Bien, por eso les comento que así comienza mi historia. Como saben, y como escucharon algunos, soy profesora del distrito de José Paz de hace más de 20 años, ¿sí? Y si me dicen, la verdad que yo me considero docente. Con Juani, mi hijo, adolescente de 14 años, comenzamos a transitar la educación inclusiva en el año 2011. En aquella época yo tuve que apelar, ¿sí?, al Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 17, donde decía que cada padre tiene la potestad de elegir la educación que considere necesaria para su hijo, y siempre y cuando ésta reconozca las normas mínimas de enseñanza. Y también tuve que apelar a la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, donde habla exclusivamente que el derecho de la educación en el grupo del colectivo de las personas con discapacidad es el derecho a una educación inclusiva, ¿sí? Juntos empezamos a transitar la educación inclusiva en el año 2011, ¿sí? En un colegio que nos abrió las puertas y nos dio la bienvenida, como yo digo, porque no solamente nos dejó entrar, sino que se comprometió en este trayecto, ¿sí? Así que bueno, eso hizo que me haga repensar mis prácticas docentes, y me comprometí como docente también a capacitarme y poder llevar este enfoque y este modelo de educación inclusiva a mis alumnos. Así que bueno, lo que yo les quiero decir es que en realidad esta charla es un compartir, ¿no? Una experiencia que transito como mamá, que transita la educación inclusiva, y también mi experiencia como docente, que me animé, ya que veía los resultados que lograba mi hijo, me animé a poder llevarlo y transitarlo junto a mis alumnos, y brindándoles a ellos también una educación inclusiva y de calidad, como era la que yo también sostengo y quiero para mi hijo. Bien, para eso me parece importante que todos comencemos desde un punto en común, para entender por ahí de dónde surge la educación inclusiva. El derecho a la educación, como sabemos, es un derecho universal, ¿sí?, que está garantizado por nuestra Constitución y por diversos tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a la educación tiene dos principios básicos: la universalidad y la no discriminación. En la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas habla de educación inclusiva como el modelo educativo a seguir. Es el modelo que reconoce y valora la diversidad como un valor a tener en cuenta y no como una causa de exclusión, ¿sí? Y acá habla que cuando hablamos de exclusión o de grupos de riesgo de exclusión, hablamos de niños pobres, en algunos países la educación a niños y niñas que viven en situación de calle, las minorías étnicas, ¿sí?, el grupo de personas con discapacidad, entre otros. Por lo tanto, esta modalidad ha sido reconocida como la modalidad adecuada para que los estados garanticen la universalidad y la no discriminación del derecho a la educación. Yo les contaba, como recién les dije, la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Esta convención, ¿sí?, fue en el año 2006, donde se juntaron, ¿sí?, las personas, el grupo, el colectivo de personas con discapacidad, y empezaron a decir a ver cuáles eran los derechos que ellos querían que se comiencen a ejercer y a reconocer, ¿no?
Bueno, en esta convención, en el artículo 24, habla exclusivamente de educación, ¿sí? Entonces ahí dice que los estados partes, estos estados que se comprometen y ratifican esta convención, ¿sí?, deben instituir sistemas educativos inclusivos. Se comprometen a esto. Argentina ratifica la convención en el año 2008. Y luego, en el año 2014, la convención adquiere jerarquía constitucional bajo la ley 27.044. Por eso yo les decía que, junto a mi hijo en el año 2011, yo tuve que apelar a algunos tratados internacionales más la convención para que se le pueda brindar y se le pueda reconocer su derecho a la educación como el derecho a la educación inclusiva. Bien, entonces, ¿qué es la educación inclusiva? ¿Sí? El informe GEM, ¿sí?, que es el informe del seguimiento de educación mundial, ¿sí?, en el mundo de la UNESCO, dice que la inclusión, ¿sí?, se entiende por el conjunto de procesos y medidas, ¿sí?, que ayudan y que reconocen a la diversidad, arraigada, ¿sí?, en la idea de que cada persona es valiosa y tiene un potencial único que debe ser respetado, independientemente del origen, la capacidad o la identidad. Bien, ahora los invito a mirar este video que es del informe GEM, ¿sí? Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo, personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Bien, ahí vimos lo que es la educación inclusiva, sí, tenemos una idea un poquito más amplia, ¿no? Y hablamos de educación inclusiva y ahora se nos va abriendo el panorama que no solamente hablamos del colectivo de las personas con discapacidad, ¿sí?, sino que hablamos de todo el colectivo de personas que está en grupo de riesgo de ser excluido de la educación. Y esta educación, como lo dije antes, es un derecho universal que todos
toda persona, todo niño, tiene derecho a accederlo en calidad, ¿sí? No como un sí a la educación, sino como con presencia, con contenidos, con la posibilidad de poder aprender. Por eso, entonces, ¿qué implica la inclusión? La inclusión, según Booth y Einstein, dicen que es un conjunto de procesos que están orientados a aumentar la participación de todos los alumnos, ¿sí? En la cultura, los currículos, ¿sí? En todos los espacios, en las comunidades de las escuelas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, es el acceso a la educación y a la participación, ¿sí? Después tenemos, según la UNESCO, define a la educación inclusiva de este modo. La inclusión se ve como procesos de identificar y reconocer las diversidades y necesidades de todos nuestros alumnos, ¿sí? Reduciendo así la exclusión. Después tenemos entonces la idea de, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva aboga por la inclusión, exactamente, ¿sí? Parte del principio en que cada niño es único e irrepetible, tiene necesidades e intereses diferentes a otros, ¿sí? Partiendo de esas necesidades, reconociendo la diversidad, yo puedo atender y brindarles oportunidades de aprendizajes a este niño. Por lo tanto, las escuelas deben responder y reconocer la diversidad de todo el alumnado. Bien, cuando hablamos de educación inclusiva, entonces hablamos que tiene la necesidad, primero, ¿no?, de modificar las prácticas educativas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener una única práctica. Decimos que la educación inclusiva tiene la obligación de identificar, reconocer y eliminar las barreras que restrinjan la participación. Generalmente cuando hablamos de barreras pensamos en las barreras físicas, ¿sí? Y las barreras que son más difíciles de eliminar son las barreras actitudinales, ¿sí? Bien, hay que prestar atención para identificar esas actitudes que discriminan y así poder evitarlas, ¿sí? Reconoce los valores inclusivos, fomenta la participación de todo, y acá hay algo que es importante, tiene altas expectativas en todos y en cada uno de nuestros alumnos. Cuando hablamos de una educación inclusiva, hablamos que podemos lograr y conseguir lo mejor de cada uno de nuestros alumnos. Bien, para ello se basa en valores, ¿sí? Los valores son los que son el motor de la educación inclusiva. Los valores en una educación inclusiva son los pilares fundamentales que sostienen y acompañan durante todo el trayecto. Hablamos de crear culturas inclusivas, ¿sí? Una comunidad estableciendo valores inclusivos, ¿sí? Hablamos de elaborar políticas inclusivas, desarrollando una escuela para todos, y también organizando los apoyos, y de esta manera poder atender y acompañar la diversidad de nuestros alumnos. Y después hablamos también de desarrollar prácticas inclusivas, ordenar, orquestar el aprendizaje de una forma en que todos puedan acceder y todos tengan la oportunidad de poder ver que aprenden, ¿sí? Y también seguir motivados a seguir aprendiendo. Por eso habla de movilizar los recursos, ¿sí? Estas serían las 3 dimensiones que se toman para hablar también de educación inclusiva. Bueno, las características serían que debe tener disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptación, ¿sí? ¿Qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva reconoce y valora a cada estudiante como persona, ¿sí? Reconoce sus necesidades y su capacidad de hacer. Valora y toma la diferencia como la oportunidad para un aprendizaje, ¿sí? Sostiene que la relación entre escuela, comunidad, yo agregaría familia, ¿sí? Son las bases para crear sociedades inclusivas, con sentido de pertenencia. Carlos Escliar habla de escuelas transformadoras de sociedades, y yo totalmente, ¿sí?, me sumo a esa idea. Y acá quiero hacer un detalle, y hablo con fundamentación en la situación, ¿sí? Juan Ignacio transitó su educación inclusiva desde el nivel inicial hasta la primaria en un colegio, como les dije antes, que nos abrió las puertas y nos dio la bienvenida, ¿sí? Con estas ganas de querer transformarse, ¿sí? Poder ir construyendo día a día esa educación inclusiva,
en esas tres dimensiones de las que hablábamos, desde la comunidad, desde las políticas y desde la práctica misma, donde había una directora que nos acompañaba a la familia, acompañaba a los docentes, acompañaba a las familias de los compañeros de Juani, ¿no? Que también todos necesitábamos como rearmarnos y reconstruir esta nueva escuela en función de este nuevo modelo que era la educación inclusiva. Así que bueno, gracias a todo ese apoyo, esa transformación y agradecimiento a todos y cada uno de los docentes, pudimos lograr un tránsito de educación primaria y de nivel inicial con el modelo de educación inclusiva, y actualmente también agradezco a la escuela que lo acompaña en la secundaria, también construyendo esta modalidad de educación inclusiva. Bien, entonces la educación inclusiva es un proceso continuo, que contribuye a alcanzar un objetivo principal, la inclusión social, y de desarrollar plenamente el potencial, ¿sí?, humano en el sentido de la dignidad y la autoestima. Antes de seguir hablando, quiero recordarles que yo no los estoy viendo, ¿sí? Tengo solamente la pantalla, por las dudas, aclaro si me trabo un poquito, para que lo tengan en cuenta. Bueno, y hay este cartel que me encanta que dice: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferente. Y creo que de eso habla la educación inclusiva, ¿no? De poder valorar esa diversidad y poder valorar a cada persona con su potencial que tiene y con todo lo que lo identifica. Bien, ahora les voy a presentar el enfoque, ¿sí? Acá le voy a pedir que pidan atención, quizás algunos ya lo conocen, el diseño universal del aprendizaje. El diseño universal del aprendizaje es reconocido así como el enfoque que acompaña y que abre el camino a la educación inclusiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque toma la diversidad en el sentido más amplio de la palabra, ¿sí? Presentando currículos flexibles y accesibilidad de aprendizaje a todos los alumnos, o sea que brinda la oportunidad de aprendizaje y crea y diseña situaciones de aprendizaje para todos. Bien, así que ahora vemos este videito, vamos. Este que está acá es un cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay 3 subredes cerebrales vinculadas en este proceso. Cada subred se encarga de tareas específicas en relación a la información que aprendemos. Primero están las redes de conocimiento. Son las que perciben la información y asignan los significados. Son las que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números, o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego están las redes estratégicas, que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículo? Ya en otras disciplinas se ha considerado el carácter modular de nuestro cerebro. En los años 70 empieza a utilizarse el concepto de diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos pensados para ser utilizados por cualquier persona. En un edificio construido desde la perspectiva del diseño universal, se toma en cuenta la diversidad de las personas que van a utilizarlo. De esta manera se ahorran recursos, porque no se realizan agregados o modificaciones cuando la necesidad del usuario lo exige, sino que se piensa en múltiples opciones de acceso desde el diseño inicial. Las rampas o los mobiliarios ajustados son ejemplos de aplicación del diseño universal. Entonces, si cada persona accede de una manera diferente a un edificio, ¿por qué no pensar que esa diferencia se mantiene en cómo accedemos a la información en general? Un grupo de investigadores en educación se hizo la misma pregunta y en 1984 crearon el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST por sus siglas en inglés. En el CAST desarrollaron un acercamiento didáctico que llamaron DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje. DUA busca fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus características o condiciones particulares. Este enfoque hereda fundamentos del diseño universal como el diseño flexible y se rige por 3 principios.
El primero pensando en qué se aprende, que propone que se faciliten múltiples medios de representación o formas distintas de percibir la información, así como experiencias de aprendizaje diversas, como ejercicios teóricos, prácticas o dinámicas de reflexión. El segundo enfocado en cómo se aprende y que plantea que se debe pensar en múltiples medios de acción y de expresión. Expresar lo aprendido de diferentes formas requiere de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización. Este principio se considera poco porque el diseño generalmente se centra en cómo presenta la información la persona que facilita y no desde la interacción del estudiantado con esa información. Y el tercer principio, que parte del por qué se aprende y que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso. Cuando aprendemos, necesitamos vincularnos afectivamente porque el sentido de pertenencia y la motivación de la persona que estudia son determinantes. Al principio se pensó para estimular las subredes implicadas en el aprendizaje y pretenden eliminar la llamada talla única que proponen los paradigmas de enseñanza tradicionales. Bien, esto es una muestra de lo que es el DUA, ¿sí? Diferentes formas de atender el aprendizaje, ¿sí? Como les dije antes, bueno, el DUA toma el término de la diversidad en su sentido más amplio de la palabra, promoviendo un currículum flexible, ¿sí? Y promoviendo un aprendizaje accesible para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Bien, yo creo que desde esta forma, cuando uno empieza a conocer y a ampliar la investigación en lo que es el DUA, ya no puede sostener una única forma de enseñar y evaluar a todos nuestros alumnos, sino considera necesario implementar diversos y alternativos modos de presentar la información, ¿sí? Para que cada niño, cada chico pueda adaptarse, pueda brindarse, pueda involucrarse y tener la necesidad de poder seguir creciendo, ¿no? Con el aprendizaje. Y bueno, acá vamos a hablar de los 3 principios del DUA. Ahí en el video nombra como primero al cómo, ¿sí? Pero después hubo una revisión y ahí dice la versión 2.2, como dice arriba, es una revisión que se hizo y se consideró que el primero de todos ahora es el del compromiso, ¿sí? Las redes afectivas, ¿sí? Que es el porqué del aprendizaje. Estas redes están especializadas, ¿sí? en evaluar patrones y asignarle un significado emocional. Son esas tareas que nos ayudan a involucrarnos con el aprendizaje, ¿sí? Para sostener la tarea del aprendizaje en las redes afectivas, ¿sí? Es necesario que el alumno se involucre, se comprometa y se motive. ¿De qué forma lo podemos ayudar? Ayudándolo a que reconozca sus metas, ¿sí? ¿Cuáles son sus objetivos propios? ¿Cuáles son los que para él tienen un significado personal? De esta manera va a generar, ¿sí? Y va a poder mantener la motivación durante todo el tránsito escolar y durante el aprendizaje, ayudándolo a que este aprendizaje se vuelva cada vez más significativo. Después tenemos las redes del reconocimiento, el qué del aprendizaje, ¿sí? Estas redes están especializadas en sentir y ¿sí? Y asignarle un valor a ese patrón, ¿sí? Las redes del reconocimiento son las múltiples formas que yo puedo presentarles la información al chico, ¿sí? ¿A través de qué? A través de símbolos, de una parte simbólica, comprensiva, sensorial. Bien, después tenemos el tercer principio, que son las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje, ¿sí? El cómo del aprendizaje es la acción y la expresión. Estas redes, las redes estratégicas, primariamente están relacionadas con todo lo que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Como planear, ¿sí? Ejecutar y controlar las habilidades y acciones, ¿sí? Ellas son las que nos ayudan a organizarnos, es cómo aprendo y cómo me expreso. Todo chico sí tiene que poder expresarse, ¿sí? Y expresar lo que aprende. Acá en estas redes se especializan en presentar diversas formas de que el chico pueda transmitir todo lo que aprendió y de esta manera poder ser parte del aprendizaje y también ser parte de ese grupo y de la tarea que se presenta en el momento. Bien, entonces hablamos
de diseño universal para aprendizaje, de una forma de atender a la diversidad, que tiene 3 principios y 9 pautas. Y hablamos de las 3 P, la presencia, la participación y el progreso, ¿sí? Estamos teniendo un problema con Patricia de conexión. Esperamos unos momentitos. A ver si reconecta. Fíjate quién es. ¿La chica enfrente? Ahí va. Bueno. Si nos tienen un poquitito de paciencia, seguramente va a salir y va a volver a entrar en la charla. ¿Qué pasó, Sonia? Aparentemente, Patricia, la conexión de Patricia es la que está mal. Ahí me dice que se cortó. Si nos permiten un momentito. Bueno, una lástima, no me dice nada. Sonia, ¿Cómo? si no puede entrar, vamos a ir cerrando. La asociación promueve poesía en las escuelas y los Esperan un momentito que hablo con él. Yo no estoy de acuerdo con eso porque en lo que a mí concierne los servicios de los humanos, hay un orden en las cosas. Pues alguien ¿tiene idea de a quién pertenece esto? Miren, tomador de roncos. ¿Puedes parar? Bueno, Patri ahí me cuenta que está ingresando nuevamente, así que si tenemos un minutito más de paciencia. También queríamos contarle el tema del Padlet, si pudieron ingresar, si pudieron ver, en ese lugar ustedes van a poder volcar sus opiniones también, y toda la información que ella está presentando, también pueden verlo desde ese lugar. Exactamente. Sonia, ¿querés llamarla por teléfono? ¿Querés llamarla por teléfono y seguimos así en una video? Sí, sí, ya la estoy llamando. El link de los Padlet se encuentra
porque hay alguien que está preguntando. No logro Hay un escuchar. link, hay un link que está acá en el chat, en el que pueden ingresar y tienen la información de todas las ponencias. Justamente está acá. Ahí está otra vez. Gracias, Martín, compañero. Ahí está Patricia, está ingresando con el teléfono. Vamos a ver Vamos a volver a compartir pantalla. Hola. Patri, te escuchamos. Ah, dale, mira. Pasá ahí y como es... Ahí está, eso. Y bueno, más que nada, chicos, para comentarles esto, ¿no? Que ahora el tiempo es tirano, como dicen en televisión, ¿sí? Así que primero quería redondear la idea del DUA, y creo que lo importante y la idea que terminemos ahí está buena, ¿no? Porque es el pensar en una educación inclusiva, donde la diversidad sea la norma de nuestra clase, ¿sí? Y donde tengamos la posibilidad de esta manera de jerarquizar a cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Porque a veces cuando tenemos una única forma de enseñar o una única forma de evaluar, muchas veces pasa que algunos alumnos que quizás tienen otras formas de aprender y otras formas de expresarse, se sienten excluidos de la clase o no pueden participar de la forma que ellos realmente desearían, ¿sí? ¿Te parece, Sonia, que hagamos la encuesta y después ahí redondemos porque ya son y 20? ¿Vos qué decís? Bueno, si querés explicar ¿Sí? un poquito de qué se trata la encuesta. Exactamente, poné la imagen. Sí. Patri, soy Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, la tecnología. Sí, a veces no es del todo efectiva. ¿Sabés qué estaba Exacto. pensando, escuchándote a vos y hoy escuchando también otras de las ponencias? Qué importante que es el centrarse en los alumnos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados o estamos formados en las prácticas corporales sobre todo y en el movimiento y todo el eje creo que de las ponencias fue esto, de tratar de concentrarnos en lo que necesitan nuestros alumnos, en sus necesidades y sus posibilidades, y el DUA no es más también que eso, ¿no? No es... Exactamente, el DUA lo que tiene es que donde se posiciona es en el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Exacto. Lo importante del concepto del DUA, que no es una metodología de enseñanza, ¿sí? No es didáctica de la enseñanza, sino es una forma de abordar el aprendizaje de cada uno de los chicos. Y te comienza a presentar diversas formas que quizás antes no las pensabas o muchas veces las hacíamos, ¿sí? Porque creo que más de uno de nuestros colegas que está ahí escuchándome, gracias por escucharme y hacerme el aguante, de paso, dice, no, pero si yo hice esto, yo muchas veces a este chico lo acompañé de esta forma, y está bueno reconocer que muchas veces implementamos diversas formas de acceder, ¿sí? Al aprendizaje para los chicos. De esa manera le generamos confianza, ¿sí? Y el DUA se trata de eso, de mirar, se enfoca en el aprendizaje, ¿sí? En reconocer estos 3 principios que principalmente te ayudan a organizar
la planificación, diseñar la actividad, teniendo en cuenta esto, ¿no? Algo tan importante como la motivación. Algo que quizás en algún momento es muy, muy importante y después la dejamos de lado, ¿no? Pero a veces esa motivación es lo que te hace continuar en el aprendizaje. Decir, yo quiero llegar a este objetivo, por eso vengo a la clase, por eso me esfuerzo, me involucro con ese conocimiento, ¿sí? Y es lo que me hace perseverar en la actividad también. Cuando uno le genera a los alumnos estas herramientas, la clase torna otro color, ¿sí? Se vuelve de otra forma, porque cada uno sabe por qué y para qué está en la escuela. ¿Por qué y para qué hago esta actividad? Porque yo quiero lograr otra cosa. Quiero participar de un torneo, quiero salir a correr una maratón, quiero mejorar la tonicidad de mis brazos. Cuando ellos reconocen e identifican, lo hacen significativo, eso ayuda a que el alumno tenga permanencia e identificación en las clases. Entonces, esto es algo que a mí me gustó cuando empecé a investigar, ¿no? Y a introducirme un poquito más en lo que es DUA. Y después también pensar en esto, ¿no? Generalmente pensamos en una única forma de enseñar. ¿Por qué? Porque la identificamos con la forma que aprendemos nosotros, ¿sí? Y a veces esa única forma no se identifica con todos nuestros alumnos. Entonces, cuando vemos que podemos enseñar de una forma, después le presentamos otra propuesta, ¿sí? En la expresión, damos un ejemplo, tema handball. Puedo hacer el gesto técnico perfectamente, puedo describir cómo se hace ese gesto técnico, puedo también investigar por qué es eficiente y por qué está bueno hacer el gesto técnico y por qué está bueno hacer un tiro suspendido, por qué es lindo saber el reglamento de handball. Entonces ahí muchas veces damos la oportunidad a estos alumnos que quizás desde la motricidad no están tan favorecidos porque son más intelectuales, pero se sienten acompañados y también se sienten valorados dentro de la clase de educación física. Bueno, con eso los dejo porque sé que, bueno, son 17:22, no sé, Sonia, vos decime. Gracias, Gaby, por... Sí, lo que podemos también es programar para la próxima semana esta charla completa con todos aquellos interesados, en algún otro momento programar un Zoom y poder verlo de manera completa. La verdad que agradecemos a todos su paciencia, el tema de la tecnología a veces nos juega en contra, y bueno, me parece que es un lindo momento para desmutearnos, agradecerle a Patricia, ¿sí? Su presentación, y bueno, agradecerles a todos la participación, y nos estaremos volviendo a ver en otro momento. Así que si le damos un aplauso a Patricia por la presentación, pueden abrir los micrófonos. Sonia, acá están haciendo una pregunta sobre los videos. Los videos van a quedar también en el canal de YouTube. Exactamente. Si te parece, no sé si todos tienen acceso al canal de YouTube, pongan ahí si quieren o menciona Sonia, si todos pueden ver. La grabación de todas las ponencias está en YouTube. Sí. Después lo vamos a subir y lo pasamos por el chat. Sí. Bueno, excelente, bueno, Pato. Muchas gracias a todos. Gracias por estar ahí, hacerme el aguante y la tecnología esta vez. Muchas gracias a todos, hermosa reunión. Bueno, excelente trabajo, chicas, las felicito. Muchas gracias, le quiero compartir un homenaje a nuestros profes, ¿sí? ¿Y sale? La copita. Pueden acompañar. Qué lindo. El video final un poco habla de esto, ¿no? Que muchas veces nosotros, la verdad que cuando llegamos a un espacio, a cada chico le sacamos una sonrisa, ¿no? Y generamos un clima que quizás otro profe no tiene esa oportunidad. Y la verdad que, bueno, de eso se trata, ¿no? Somos educación física, transformamos comunidades, y hacemos que los chicos se olviden un poco de sus problemas, y esto, orgullosos de serlos.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Excelente, Pato. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias, felicitaciones, muy bueno. Muy bien, Patito. Gracias a todos. Dani. Felicitaciones, Pato. Muy bien, Patito. Gracias. Mariel. Pato.